¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto volver a saludarla del otro lado. Iniciamos una nueva jornada, un nuevo capítulo de Pulso a través de las pantallas de Antofagasta Televisión en este día miércoles, mitad de semana, donde vamos a estar abordando uno de los desafíos más importantes a nivel país, pero enfocándonos también a nivel regional. Estamos hablando del hidrógeno verde, esta propuesta que se ha venido materializando en el último tiempo y que posiciona a nuestra región de Antofagasta y a nuestro país como potenciales exportadores, ¿no?, de este tipo de vector. Vamos a adentrarnos también en cómo ha venido evolucionando en el último tiempo y cómo podemos aportar a la carbono neutralidad de aquí al año 2050, que es una meta inicial en el mundo. Cómo se está trabajando, qué esfuerzos a nivel estatal y gubernamental se vienen realizando en el último tiempo. Paso a saludar rápidamente al panel que me va a acompañar en esta hora de conversación. Saludamos a Johan Dreyer, presidente del gremio Hidrógeno Verde en Antofagasta. También a Lindley Maxwell, investigador del Centro de Investigación Científico-Tecnológico para la Minería, más conocido como CICITEM. Finalmente, nuestro panelista semanal, el abogado y también académico Alfredo Loyola. Como siempre, les decimos la invitación a contar de este momento queda extendida sobre la mesa para que usted nos acompañe en uno de los puntos más importantes del mundo para Chile y también en Antofagasta. Bienvenidos y bienvenidas a Pulso. Pulso. En Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, lo dejábamos anunciado en la introducción del programa. Vamos a estar adentrándonos en el concepto de hidrógeno verde a nivel regional, a nivel país también, pero cómo impacta a nivel mundial, cómo nos podemos también convertir en una sociedad mucho más sostenible en el tiempo. Johan, comienzo contigo. Gracias por la amabilidad de tu tiempo, por estar presente junto a nosotros acá en Pulso. Entremos de lleno a entender bien este concepto y a desglosarlo en simple. ¿Qué entiende la gente en su casa por hidrógeno verde? ¿Cómo empezamos a conversar sobre ello? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Mira, siendo bien concreto en la respuesta, Chile tiene el potencial de producir 70 veces la energía renovable de la que utiliza. Y en la región no hay capacidades de transmisión para exportarla a Santiago, ya están copadas. Y si quisiéramos exportarla a Japón, por ejemplo, habría que hacer líneas de transmisión de aquí hasta Japón, lo cual no tiene sentido en términos de costo. Entonces, el único vector con el cual uno puede almacenar un electrón, que es la energía solar de forma costo eficiente, es el hidrógeno verde, rompiendo la molécula del agua con la electrólisis, y después ese hidrógeno se convierte en amoníaco y uno lo puede exportar al resto del mundo. Entonces, en términos simples, el hidrógeno es una forma de almacenar la electricidad renovable y que nos permite exportarlo al resto del mundo. Cuando hablamos de vector, justamente es porque nos permite llevar algo de un punto A un punto B. Así se entiende la figura, ¿no? Claro, claro. Y ahí se habla también de derivados del hidrógeno. Por ejemplo, está el hidrógeno y después está el amoníaco, que el amoníaco es hidrógeno más nitrógeno y el nitrógeno se captura de la atmósfera. Entonces, el amoníaco vendría siendo la molécula más costo eficiente hoy en día para exportar ese hidrógeno al resto del mundo. Y esa es la diferencia entonces con otros tipos de hidrógeno de los que uno quizás está más familiarizado, ¿no? Con algunos que incluso lo podemos entender en lo más simple, porque tú puedes revisar la tabla periódica y el primer elemento que sale. O sea, algo alguna vez escuchamos de hidrógeno, ¿no? Claro, porque el hidrógeno no se encuentra en estado puro en la Tierra. En el Sol sí, por ejemplo, en las estrellas, pero no en la Tierra. Entonces, la forma tradicional de producirlo viene de los hidrocarburos, que está el hidrógeno mezclado con carbono. Entonces, para separarlo, ese carbono se liberaba a la atmósfera. Por eso ese era hidrógeno gris. Y ahora la otra forma es obtenerlo del agua, H2O, usando la electricidad, y ahí se obtiene ese hidrógeno. Por eso es verde, pero tiene que ser de energía renovable, solar o eólico. Nos vamos a quedar con ese concepto, energía renovable. Linda, y también te saludo, aprovecho por supuesto a agradecer la deferencia de estar con nosotros compartiendo esta hora. A ver, cuando hablamos de la región de Antofagasta y si queremos ampliar el abanico de conversación, Chile, ¿cómo estamos parados frente al concepto hidrógeno verde hoy 2025? Bienvenido también. Sí. Muchas gracias, primero que todo, por la invitación. Y sí, Chile ha sido denominado, no en Chile, sino que en distintas partes del mundo, en bibliografía, tanto en reportes como en bibliografía avanzada desde el punto de vista técnico, ¿ya?, como la Arabia Saudita del hidrógeno. ¿Y esto es por qué? Básicamente porque podemos producir energía renovable a costos competitivamente bajos. Y esto es debido a la alta radiación que tiene principalmente nuestra región,
y los fuertes vientos que tiene justamente el sector sur de nuestro país, que es Magallanes. Es por eso que Chile se presenta como un polo de desarrollo y generación de hidrógeno derivado muy competitivo, tomando comparativas otros países que tienen un potencial similar. Por eso Chile está bien preparado en ventajas comparativas, pero ahora estamos transitando a transformar esas ventajas comparativas en ventajas competitivas. Y ese es el desafío que tenemos hoy en adelante. ¿Desde cuándo se empezó a hablar del hidrógeno verde ya con mayor preponderancia en nuestro país? ¿Cuándo el Estado, los gobiernos lo empezaron a incluir en la agenda y nosotros ya empezamos a entender que este es el camino para nuestro país y que allá también apunta quizá a una agenda más global? ¿Desde cuándo se situó ya en el tapete de la conversación pública? Yo creo que aproximadamente hace 8 o 7 años atrás. O sea, estamos hablando de un concepto relativamente nuevo, ¿no? Sí, Vox Populi exactamente. nuevo. Exactamente. Hace 8 o 7 años atrás en nuestro país se comenzó a conversar sobre hidrógeno, pero ya el último periodo de Piñera II, justamente el Ministerio de Energía comenzó a trabajar fuertemente para poner a Chile dentro de los países con este gran potencial, y allí nació la primera estrategia nacional de hidrógeno verde el año 2022. Dios. Se lanzó la primera estrategia de hidrógeno verde en Chile. Ahora se está trabajando en una estrategia 2.0. ¿Y eso sería más que nada una renovación de algunos puntos en simple? ¿O sería extender quizá otros que no se ha hablado todavía? Es un upgrade. Primero ¿Ya? se dieron números macros que han sido difíciles de alcanzar. Justamente como todo industria nueva alcanza un pic asociado a la difusión, pero luego entras a un valle donde hacer las cosas tienes que bajarlas a los números. Y los números por ahora son complicados desde el punto de vista de la infraestructura necesaria, los riesgos asociados al desarrollo de esta nueva economía, principalmente porque el producto que tú vas a producir sigue siendo relativamente más caro que los productos que actualmente están presentes, que se producen a través de combustibles fósiles. Correcto. Entonces ahora estamos justamente subiendo a partir de ese valle, en donde ya los números tienden a ser más realistas de lo que se pensó hace 5 o 4 años hacia atrás. Correcto, un proceso dinámico, cambiante, rápido, muy, muy evolutivo. Alfredo, te saludo también de paso. Bienvenido a la conversación. Claro, estamos hablando de que el año 2022 empieza ya un primer hito, pero después saltamos al 2024. En diciembre del año pasado, cerrando ese año, se promulga, ¿no?, una ley de transición energética. Más adelante vamos a estar ahondando en este concepto, pero me quiero quedar también con la figura legal que para nuestro país significa todo este concepto energético. El ministerio justamente lo ha liderado, lo ha trabajado a nivel también regional. La Seremi Pino la hemos visto también en algunas conferencias, en algunas instancias. O sea, Chile también desde lo legal está caminando en esta senda, en este rumbo. Sí, gracias Eduardo. Efectivamente, nosotros estamos avanzando hacia el hidrógeno verde como energía renovable. Y todo esto parte también con lo que mencionaba aquí el experto de la CICITEM, que tiene que ver también con lo que fue el gobierno de Piñera II respecto a la ley marco del cambio climático. Ahí se avanzaron con importantes estrategias en materia de considerar lo que respecta al hidrógeno verde dentro de las materias ya a tratar en lo que respecta al asunto energético. Y ahí estamos avanzando ciertas de las distintas estrategias nacionales, ¿ya? Y es importante también reconsiderar también un aspecto que me parece sumamente importante, que es la promesa que se hizo en materia de cambio climático sobre el carbono cero. Que la expectativa que se busca, ¿cierto?, llegar, y por eso que se avanzó con la legislación medioambiental, es llegar hasta el 2050 con un dióxido de carbono inferior entre el 20 y el 25%, bajar el porcentaje. Entonces, frente a eso es sumamente importante que se avance legislativamente en asuntos que tienen que ver con energías renovables para cambiar, precisamente hacer la transición hacia la búsqueda de llegar a maximizar el hidrógeno verde en el consumo energético nacional. Correcto. En esa línea, Johan, a ver, estamos hablando que el gobierno lanza esta agenda energética que contempla un periodo entre el año 2022 al 2026. Estamos justamente en ese límite. Va a haber un cambio de gobierno, ¿no?, a finales de este año, principios del próximo. ¿Qué ha significado esto? Y te lo quiero llevar a un punto específico. Revisando un poquito en qué consistía finalmente esta agenda, se incluyó la participación ciudadana. Hubo 17 talleres temáticos en 16 regiones del país, lo cual incluye, por supuesto, el concepto ciudadanía como un actor clave. ¿Dónde está quizás
ese punto clave en mezclar quizás el mundo empresarial, el Estado, los gobiernos, la academia, pero también la ciudadanía. ¿Cómo se ha trabajado? ¿Se ha podido generar ahí una dinámica bien sinérgica? ¿Se ha podido trabajar de forma colaborativa en tu visión? Claro, mira, yo creo que en Chile tenemos muchas cosas buenas y una de esas cosas buenas es que siempre hemos sido un país largoplacista en la implementación de nuevos sectores económicos. Tenemos la tradición minera, la energía renovable ya lleva 10, 15 años consolidada como industria y el hidrógeno verde no es la excepción. Entonces somos un país en el cual se ve una oportunidad estratégica en la cual, independientemente del color político del gobierno de turno, Claro. El sistema, la regulación y todas las agencias públicas técnicas que son encargadas de evaluar estos proyectos son justamente técnicas y en su mayoría independientemente del el cargo político de turno. Entonces, en ese sentido, eso permite que tengamos un sistema confiable y en el cual los inversionistas extranjeros confían, nacionales y extranjeros, justamente en desarrollar proyectos. Entonces, me gustaría primero resaltar eso, que es una política de Estado y que es a largo plazo. Después, en lo que son las comunidades, también ha habido un vinculamiento ya de aterrizar la Estrategia Nacional del Hidrógeno, que fue el año 2020-2021, que tenía números bastante conceptuales porque la industria estaba naciendo y hacía falta justamente aterrizarla ya con la realidad de cada región. O sea, Magallanes y Antofagasta son muy distintos. Antofagasta tiene tradición industrial, tiene infraestructura, las comunidades están mucho más integradas justamente a esas industrias ya por décadas, 50, 100 años. En cambio, en Magallanes, por ejemplo, no es el caso. Es una región mucho más prístina, sin infraestructura y con actores que son nuevos, por ejemplo. Acá, ¿Se ha podido nivelar un poquito? Mira, están trabajando en eso y activamente, entonces por eso lado bien por ellos, pero aquí en la región creo yo el plan de acción de este gobierno tuvo justamente esa virtud que fue acercar con mesas de trabajo a la industria a las comunidades y nosotros como gremio justamente también ese es el rol, acercar la industria a la gente y a las comunidades a través de eventos, conferencias y también otras instancias. Lindley, volvamos un poquito al concepto de transición energética, porque lo hemos escuchado, de repente uno lee en la prensa nacional, local. ¿En qué consiste este concepto? Cuando hablamos de transición, ¿estamos pasando de qué hacia qué otro punto? Sí, es principalmente pasar de la generación energética en base a combustibles fósiles, que es lo que hemos tenido en los últimos 70 años principalmente, con un gran auge debido a la minería, hacia sistemas renovables. Pero hay un cuello de botella. Justamente las energías renovables son susceptibles a cambios, ya sea día-noche o si hay viento o no. Por tanto, el problema que tenemos es cómo almacenamos esa energía que generamos en el día o en ciertas horas de la noche. Y eso es lo que se está trabajando en distintos planes de forma en paralelo, asociado al hidrógeno, principalmente asociado a todo lo que es la palabra técnica, pero fue en este momento, pero hay un plan para optimizar justamente los recursos que estamos utilizando hoy día en base a la energía generada. Nosotros desperdiciamos mucha energía. Entonces, ¿cuál es la óptima energía? Es la que no se ocupa. ¿Cierto? Por tanto, estamos transitando hacia allí, hacia utilizar mayor energía renovable, pero tenemos que solucionar el problema del almacenamiento. Y ahí aparece el hidrógeno como uno de los temas llamado a almacenar energía en forma gaseosa o como también en baterías de litio. Pero en simples palabras es pasar de generación eléctrica en base a combustibles fósiles a energías renovables. ¿Puedo complementar eso? Sí. Mira, yo creo que hay una temática igual importante a resaltar que históricamente nosotros hemos sido un importador neto de energía. Entonces, somos un tomador de precio de energía porque importamos el carbón, el petróleo y el gas natural. No así como el cobre, nosotros marcamos el precio. O sea, si la escondida se va a huelga, el precio del cobre sube automáticamente a nivel internacional. Entonces, nosotros estamos transicionando desde un modelo importador de energía a un modelo autosuficiente, en el cual justamente vamos a tener la energía producida aquí en la región. Y no solo eso, sino que también está en la volatilidad del precio. Por ejemplo, el precio de los combustibles fósiles es muy volátil porque está concentrado en países que son muy inestables geopolíticamente hablando. Rusia y el Medio Oriente, o Venezuela, por ejemplo. Sabemos bien lo que significa. Claro, entonces, a diferencia, la energía renovable, como el sol y el viento son gratis, los costos variables son prácticamente cero. Entonces, una vez que se amortiza la inversión en el flujo de caja del proyecto, eso te permite darle a tu cliente un precio fijo a 20 años.
Entonces, eso también es interesante cuando eres un consumidor de energía importante como la gran minería, por ejemplo. El hecho de tener mucho más corta la cadena de la logística de tu proveedor de energía y que al mismo tiempo ese proveedor te ofrezca un precio fijo a largo plazo, es bastante atractivo, digamos, como nuevo modelo de desarrollo. Ahora, Johan, me quedo contigo. ¿Ese nuevo modelo de desarrollo tiene algún plazo fijado, pactado a nivel mundial? ¿Cómo estamos también nivelándolo a los chilenos, ¿no? a la realidad país con lo que se está planificando en otras partes del mundo? Mira, estos ¿De aquí a cuándo debiésemos estar, más o menos? Claro, mira, un proyecto de hidrógeno verde tipo hoy en día demora 10 años desde su concepción hasta su operación. Ya. Y nosotros ya llevamos 5 años como país, como industria. Entonces, estamos entrando en la segunda mitad en el cual están entrando a evaluación de impacto ambiental los proyectos y están a 1 o 2 años de la decisión final de inversión, la FID. Entonces, y después la construcción son 4 a 5 años. Entonces, de aquí al 2030 deberíamos tener ya la primera generación de proyectos entrando en operación, ya sea exportación o consumo local aquí en lo que es la minería. Entonces, primero vamos a partir con un modelo claro, ojalá con abastecer industrias locales y encadenamientos productivos, pero después también se va a ir formando el mercado global del amoníaco verde en el cual ya vamos a también empezar a participar. Y para cerrar la idea, por ejemplo, el mercado de amoníaco gris hoy en día internacional son 200 millones de toneladas al año y nosotros de aquí al 2035-40 quizás podríamos llegar a producir entre 5 y 10 millones de toneladas al año. O sea, imagínate, una parte así del mercado internacional del amoníaco. Entonces, pero ese es como el timing más o menos de la industria. Lindley, vamos definiendo algunos conceptos para que la casa también quede muy claro. ¿Tiene algo que ver el hidrógeno verde con la Estrategia Nacional del Litio? ¿Van en carriles distintos? ¿Tiene alguna planificación en común? ¿Hacemos un nexo entre estos conceptos que en la región poco a poco tenemos que ir también, familiarizándolos? Estamos hablando de una región eminentemente portuaria, minera, se quiere hacer comercial con este corredor bioceánico, pero a nivel energético tenemos que ir también tomando algunos conceptos y dándole una bajada bien en lo local y aterrizándolo con el ciudadano de a pie. ¿Cómo mezclamos estos dos conceptos también? Estratégicamente, cuando tú lees la estrategia, van en vías paralelas, Ya. pero tecnológicamente van de la mano. Si yo quiero utilizar el hidrógeno como un energético directamente, ¿Ya? hemos estado hablando de los derivados, transformo el hidrógeno en otra cosa como amoníaco, metanol, pero si yo quisiera usar el hidrógeno directamente para la generación eléctrica, yo tengo que tener sistemas de batería para manejar todo lo que se denomina balance de planta, que es todo lo externo a la generación eléctrica. Y esto también se ve reflejado en la electromovilidad. Hablamos de electromovilidad principalmente asociado a baterías de litio, pero cuando tú puedes ver un auto que funciona con hidrógeno, lo que ocurre es lo siguiente. El sistema de almacenamiento en un auto de hidrógeno es hidrógeno, pero todo lo que es el tren de potencia, lo que le da la potencia al vehículo, es batería. Por eso te comento que esto va de la mano. Estratégicamente van en vías paralelos, pero tecnológicamente van de la mano uno con el otro. Con esa reflexión para ir entendiendo también algunos conceptos, nos vamos a ir a la pausa, vamos a marcar el primer quiebre de esta noche. A la vuelta ya nos metemos de lleno, por ejemplo, en cómo se está investigando, cómo se está trabajando y el nivel de financiamiento también del hidrógeno verde en CICITEM. Acá tenemos también a Lindley, que ha liderado varios proyectos. Este doctor, este científico importantísimo a nivel regional, nos va a contar un poquito cómo se está aventurando a hablar de hidrógeno verde ya en materia mucho más local. Pausa y continuamos. Estamos haciendo Pulso. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Gracias por seguir del otro lado de nuestra sintonía a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. A ver, habíamos dejado también planteada la premisa, previo a la pausa, sobre el hidrógeno verde, buscando, ¿no?, una neutralidad climática sostenida en el mediano y largo plazo en nuestro país, pero también extrapolándolo a la región, y por qué no decirlo en el mundo, con un cariz mucho mayor. A ver, doctor, le había dejado también planteada la consulta. ¿Cómo se está trabajando desde CICITEM? Hemos sabido también, nos hemos enterado por la prensa, por algunos medios nacionales, de los proyectos, las innovaciones que ustedes están liderando. Sí, como centro llevamos trabajando en temáticas de hidrógeno ya hace 5 años. Hemos desarrollado distintos proyectos desde el ámbito ciencia aplicada, ciencia fundamental y levantamiento de capital humano.
Dentro de esos proyectos, el más conocido obviamente es la planta de hidrógeno verde móvil. Sí. Fue uno de los primeros desarrollos a nivel mundial que nos permitió desarrollar un mapa en donde con cierta exactitud yo puedo posicionarme en cualquier punto de la región y saber cuál es la eficiencia de producción de hidrógeno en ese punto, como también cuál es la eficiencia de generación eléctrica en ese punto. ¿Para qué nos sirve? Cuando todos estos grandes proyectos, obviamente algunos ya tienen su localización ya descrita, pero este mapa les ayuda a ellos a tomar ciertas decisiones con respecto a cuál va a ser el costo del hidrógeno que yo voy a producir en ese punto, porque va a estar íntimamente relacionado con la eficiencia de producción. Y la eficiencia de producción es completamente distinta en Europa al desierto de Atacama. Tenemos ventajas comparativas muy grandes, pero esas ventajas comparativas, que es la alta radiación, genera deterioro en los equipamientos. Por tanto, es necesario prospectar cuál es el comportamiento de su equipo en esas condiciones. Y otros proyectos asociados a la generación de combustibles sintéticos, un proyecto financiado por ANIT, estamos desarrollando nuevos reactores para poder intensificar ese proceso, hacerlo más rápido, más económico. Hemos estado trabajando también almacenamiento de hidrógeno, utilizando desechos de la industria como SQM, la bichofita, uno de sus principales desechos es el hidróxido de magnesio. Hemos generado cursos de capacitación para proveedores, para tomadores de decisiones, aproximadamente entre 100 y 150 personas. Hemos capacitado en distintas áreas de la cadena de valor de hidrógeno y estamos mirando el futuro para los nuevos desafíos desde el punto de vista de ciencia fundamental y ciencia Ahora, aplicada. doctor, uno de los principales requerimientos, me imagino, ¿no? Y desafíos tiene que ver siempre con el financiamiento. Acá entramos a hablar a la esfera quizás público-privada, el mundo empresarial tiene mucho que ver con esto, pero la cooperación internacional me imagino que también entra a taller. Un poquito de todo. ¿Cómo entendemos también el financiamiento que ustedes prospectan a futuro? Sí, actualmente el centro funciona con financiamiento principalmente del gobierno regional en su área basal. ¿Ya? Pero los proyectos más específicos se financian ya sea con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es la ANIT, Sí. con proyectos regionales como los proyectos FIC-R, que ahora cambiaron de nombre, no recuerdo bien el nombre que tienen ahora, que cambiaron este año. Proyectos Corfo, muy importantes, principalmente bienes públicos, que nos ayuda justamente a levantar las líneas base para ir empujando y acortando las brechas de conocimiento y de capacitación de profesionales. Y a nivel internacional estamos íntimamente relacionados con Inglaterra principalmente. ¿Ya? Compartimos proyectos de desarrollo de modelos de infraestructura para alcanzar justamente lo que conversaban tempranamente, la carbono neutralidad. Trabajamos con el Departamento de Ingeniería Química para modelar sistemas que sean lo más robustos posible, que nos permitan justamente soportar la variabilidad de las fuentes renovables Sí. para ser utilizadas principalmente en industrias como el hidrógeno. ¿Y eso le ha permitido tener un desarrollo en sus proyectos? ¿No han necesitado, por ejemplo, un préstamo, garantías de algún banco internacional o alguna inversión ya de ese tipo? Por ahora no, pero en caso de alcanzar TRLs altos, tipo 7 u 8, es necesario vincularse. Para proyectos de gran escala. Exactamente. O pilotaje en el orden de los 10, 20 millones de dólares, va a ser necesario relacionarse con la banca privada. Ahora, Johan, te anexo también el otro punto. Viene de la mano, aparejado con el financiamiento, tiene que ver con cómo la región garantiza y atrae también las inversiones de afuera. ¿Cómo estamos parados en ese punto de tu visión? ¿Cómo ves que también está trabajando Sisitem en ese punto? Mira, yo creo que ya hay un modelo bastante consolidado de desarrollo de grandes industrias, por lo cual hay capacidades de financiamiento tanto regional, nacional e internacional, o hay una tradición, digamos, de financiar grandes proyectos de infraestructura, ¿Ya? lo cual facilita justamente la evaluación de los proyectos y después también ya el encadenamiento de esos proyectos con las industrias asociadas, que se llaman encadenamientos productivos. Por ejemplo, el atractivo de Antofagasta comparado con Magallanes es que ya existen puertos, ya existen desaladoras, ya existen plantas de energía solar y existen subestaciones eléctricas. Entonces, un proyecto de hidrógeno verde puede ahorrarse varios segmentos de la cadena de valor porque puede externalizar eso como un servicio a un tercero. O sea, yo no tengo que construir todo desde cero, como es el caso de Magallanes. Entonces,
la región tiene esas sinergias que se llama infraestructura compartida entre los proyectos, lo cual te abarata el costo de construir un proyecto de hidrógeno verde comparado con lo que sería en Magallanes. Entonces, eso es por el lado de la industria. Y quizás lo que yo puedo dar también la visión en términos de financiamiento es que estamos hablando de montos importantes. O sea, por ejemplo, acá los dos proyectos más avanzados de hidrógeno verde o de amoníaco verde, uno son 2.500 millones de dólares y otros son 10.000 millones de dólares. Pensemos que Quebrada Blanca 2 de TEC, por ejemplo, el último gran proyecto minero que entró al SEIA, eran 5.000 millones. Entonces estamos hablando del doble de un proyecto minero de gran envergadura. Entonces, y ese capital, para llegar al punto en el cual yo voy a buscar financiamiento a la banca, tengo que gastar, por ejemplo, entre un 0,5 y un 1% del monto de inversión total, es lo que yo tengo que invertir como desarrollador antes de ir a buscar la deuda para financiar el proyecto. Entonces estamos hablando que las empresas tienen que contar con 10, 20, 50 millones de dólares en desarrollo, asegurar terrenos, pagar prefactibilidades, los temas de evaluación ambiental, para recién financiar mi proyecto. Entonces imagínate el riesgo en el cual algo pueda salir mal. Es bastante costoso. Entonces, pero bueno, yo creo que es una región que cuenta con ventajas justamente por lo que te decía. O sea, hay un marco regulatorio estable, sólido, y también está la infraestructura lista, y un último punto que no es menor, está la minería ahí. La gran minería del cobre, que es un comprador potencial en el mediano plazo de estos combustibles verdes. Entonces también puedo ir a buscar un comprador y firmar un contrato aquí nomás, y no tengo que ir a Japón o no tengo que ir a Rotterdam a buscar a alguien que me lo compre. A ver, sí, Alfredo, por favor. Tengo una consulta que, bueno, lo veníamos conversando, es respecto precisamente al SEIA, al rol del SEIA para los estudios de impacto ambiental, de evaluación de impacto ambiental. Hay ciertos colegas, abogados, que han criticado tal vez lo burocrático, tedioso que puede ser los procesos de impacto ambiental. Incluso, como mencionas tú también, el factor de riesgo que puede existir en que al final rechazan un estudio, ¿ya? Y al final todo lo que era una inversión considerable para algún proyecto puede verse frustrado por la decisión de un tribunal ambiental o en este caso del SEIA, ¿cierto? Entonces, quería desde tu experiencia, que si nos puedes comentar, ¿qué opinas tú respecto a cómo es el procedimiento en estas materias? ¿Cómo ha sido la experiencia precisamente con el hidrógeno verde, precisamente? Claro. Mira, yo creo que es importante entender que son proyectos tan grandes que involucran tantos tipos de infraestructura distinta que nunca se ha hecho en Chile. O sea, por ejemplo, ahora los proyectos involucran una desaladora, un puerto, una planta de hidrógeno, una planta de amoníaco, una planta solar y una planta eólica, imagínense. O sea, el SEIA hasta hace poco solo evaluaba esos proyectos por separado. Una planta solar, un puerto, una desaladora. Entonces, pasar a evaluar proyectos integrados que involucran todo eso, obviamente que te encarece todo el proceso en términos de HH y recursos para evaluar estos proyectos. Entonces, y más encima, es la primera vez que se hace no solo en Chile, sino que a nivel internacional. Entonces, no hay precedentes en el cual uno pueda decir hay mejores prácticas fuera de Chile que podemos implementar aquí. Entonces, yo la verdad creo que el SEIA es un servicio súper profesional y que hace lo que puede con los recursos que tiene. Entonces, yo creo que lo importante es comunicar ese mensaje, que es una industria naciente con complejidades enormes y que lo único donde yo veo oportunidades de mejora es, claro, que hayan más recursos públicos para que esos servicios cuenten con más profesionales y se coordinen bien entre Santiago y Antofagasta o las regiones para que el proceso de evaluación sea eficiente. Sí, porque yo en eso estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el problema no es del órgano fiscalizador, sino que el problema está con el procedimiento. Y precisamente en este tipo de casos es lógico que debe existir un procedimiento concentrado, ya para evitarse toda esta dilación, todo este problema burocrático al final y esta leguleyada, ¿cierto?, de tramitación que al final desincentiva las inversiones. Entonces, frente a eso, creo yo de que el problema está en una reforma en materia de procedimientos ambientales. Ya, yo estoy de acuerdo en eso. A ver, Lindley, te quiero llevar a otro punto, porque estamos viendo la cara más amigable, la cara más positiva de todo este tema. Crucemos a la otra vereda. Vamos allá con algunas brechas que todavía falta por acortar. ¿Cuáles podrían ser las principales barreras o piedras de tope que ustedes han tenido como CICITEM o a nivel de región, como lo ves tú? ¿Y cuáles se podrían proyectar también a futuro? ¿Qué otros desafíos incluyen quizás ahí sortear algunas barreras que sean difíciles? Sí, las principales brechas son principalmente de conocimiento asociado a la industria con respecto a los procesos. Aquí somos muy fuertes en minería,
pero los procesos son completamente distintos cuando Sí. tú produces gases o produces líquidos como el amoníaco criogénico, etcétera, etcétera. Por tanto, en una primera fase hay que generar know-how con el capital humano que tenemos en la región. Eso se ha estado realizando. Hay varias tesis ya realizadas por distintos estudiantes de pregrado y de posgrado. Eso es muy importante porque te permite ramificar ese conocimiento hacia distintos lados. Lo segundo es pilotear. Tal como lo hemos repetido aquí, tenemos condiciones extraordinarias, pero esas condiciones extraordinarias afectan tecnológicamente ciertos equipos que vamos a utilizar en esta gran economía, que es súper amplia. Partimos desde el punto de vista generación eléctrica en base a fotovoltaica y eólica y terminamos con la exportación. Por tanto, en todas esas etapas hay mucho I+D que realizar, hay mucho prueba y error que tenemos que pasar, y por eso es necesario que en los próximos años, si bien están estos grandes proyectos de 10.000, 8.000 millones de dólares, tenemos que avanzar en proyectos pilotos de baja envergadura para poder desarrollar esas herramientas que actualmente no las tenemos. Se podrían importar, pero tal como lo dijo Johan, en otros países están al mismo nivel. En otros países como Alemania están a un nivel superior, pero igual a escala piloto. Por tanto, es necesario madurar y esa curva de aprendizaje se tiene que desarrollar in situ, obviamente, pero también lo estamos haciendo con ayuda internacional. Esa ayuda internacional también, Johan, va de la mano, me imagino, con la mirada local que se le dé a nivel país, con el trabajo mancomunado, entiendo, ¿no? Con las universidades. ¿Cuándo se genera quizás ese upgrade con la academia? ¿En qué momento entra Tallel el concepto de academia y le hace una bajada, como decía también el doctor? O sea, una bajada al mundo universitario y alumnos empiezan a ramificar finalmente este árbol de conocimiento que es tan importante, justamente en una zona que pese a tener todas las condiciones, de repente el factor conocimiento está ahí haciendo un tope. Mira, yo creo, como decía recién, hay varias industrias que pueden pivotear o que pueden pasar al hidrógeno verde, porque se integran varios temas como la desalación, los gases industriales, la generación de energía renovable. Entonces ya hay capacidades técnicas que están maduras en la región y que trabajan en esas industrias que van a ser parte después de los proyectos integrados de hidrógeno verde. El tema está en la electrólisis, que es la producción de hidrógeno, ¿Ya? y después también el amoníaco, que son industrias que no tenemos en Chile. Entonces ahí lo importante, lo que están haciendo iniciativas como CICITEM y otros de partir con los pilotajes, es que poco a poco vayan justamente las universidades familiarizándose con las tecnologías. De hecho, nosotros estamos trabajando con la UBA y con la UCN ¿Ya? un diplomado de hidrógeno solar, el cual ya partió y ha tenido bastante éxito en profesionales y, digamos, del sector privado y público que quieren aprender de esta industria y empezar a prepararse para cuando ya los proyectos estén operando. Entonces pensemos, acuérdense, dijimos 2030, Sí. entonces estamos todavía a 5 años para empezar a potenciar ese relacionamiento. Y tú dijiste a nivel internacional, por ejemplo, China hoy en día es el país que más capacidad productiva de hidrógeno verde tiene y que mayor cantidad de flotas de vehículos a hidrógeno también tienen. Y tienen los costos más competitivos de producción de esas tecnologías. Entonces es importante que nosotros potenciemos las alianzas con los actores internacionales. Estados Unidos ahora está un poco complicado por el tema Trump, Sí. pero Europa y China están avanzando fuerte con capacidades ya aprobadas. Entonces, lo importante es que haya esa triangulación, industria, academia y también actores extranjeros para que podamos traer ese know-how e ir de a poco implementándolo, que es la idea. A ver, estamos hablando justamente de ese triunvirato, ese triángulo virtuoso que plantea Johan, pero doctor, a ver, este 2025, bien lo deslicé en algún momento de la conversación, está entrecruzado con varias líneas y una de ellas necesariamente lo político. Estamos hablando de la necesidad quizás de seguir implementando o bien actualizando políticas energéticas en nuestro país, pero vamos a transitar de un gobierno que va de salida a uno que va a ingresar el 2026 durante los próximos 4 años. ¿Ve usted en quizás los candidatos, en las fuerzas políticas, en los bloques, verdadera intención de sumar esta conversación al menos al listado de prioridades en el corto y mediano plazo para Chile? ¿Estamos bien orientados desde el mundo político o tal vez no tanto? Yo creo que sí. Ya. Lo comentó Johan al principio, esto es una política de Estado. Sí. Y yo creo que estamos todos alineados desde Moro Sacristiano con el desarrollo del hidrógeno, porque cuando tú ves los números macros asociados a potencial exportación de energía embotellada, lo vamos a decir de esa manera, el hidrógeno es energía embotellada, lo dijo Johan, esta economía puede ser más grande que la del cobre. Por tanto, habría que hacer
muy ciego para no verlo. Y creo que esta política de Estado ha traspasado de Piñera 2, Boris, y esto va a seguir la posta. Porque es una política de Estado fuerte, en la cual los candidatos deben estar alineados. Yo creo, no sé si he escuchado a todos los candidatos hablar de hidrógeno verde, no lo sé, pero como es una política de Estado, puede que sea más lenta o más rápida. Depende del punto de vista o dónde esté el foco. Claro. Ahora tenemos unas problemáticas obviamente mayores. Claro, de índole social, económica. Entonces, exactamente. Pero si queremos pasar a un siguiente nivel, que siempre lo he hablado, ser un país desarrollado, esto tenemos que tomarlo de manera seria y poner los recursos necesarios para poder impulsar esto. Si lo hacemos de manera, ya es una política de Estado, perfecto. Vamos a perder la competencia. En este momento estamos compitiendo con otros países que tienen capacidades comparativas muy parecidas a las nuestras. Pero si lo hacemos seriamente, podemos llegar a exportar una economía mayor a la del cobre actualmente. Doctor, Johan. Hay ¿sí? un tema que me gustaría complementar también, que yo creo que es importante entender que el mayor impedimento hoy en día para que el hidrógeno se masifique a nivel nacional e internacional es el modelo de negocio que todavía no cierra. ¿Por qué? Porque son órdenes de magnitud más caros que el combustible verde gris que se busca desplazar. Por ejemplo, el hidrógeno es 7 veces más caro que el diésel y el amoníaco verde es 1,5 veces más caro que el amoníaco gris. El amoníaco gris son $400 la tonelada y el amoníaco verde son 600 a 700, 800, depende de dónde se produzca. Entonces, ese gap de precio o esa barrera que hay que romper entre el consumidor que tiene la voluntad de pago más alta y el proyecto más competitivo, tiene que de alguna forma haber un apoyo quizás estatal, ya sea a través de los incentivos tributarios, por ejemplo, exención de IVA a las tecnologías que se van a importar para producir hidrógeno, a través del pago, por ejemplo, de las concesiones de terreno a bienes nacionales. También podrían ahí haber oportunidades de favorecerle un poco a los proyectos del flujo de caja en los primeros años, hasta que después ya estén operando y siendo rentables. Y claro, entonces por el lado de la producción ya se ha optimizado bastante la cadena de valor para los costos, pero por el lado del consumidor, digamos, la gran minería, ahí podría haber un rol también por parte de Codelco, digamos, o del Estado, en el cual decir, oye, vamos a reinvertir recursos de la minería del cobre, de la minería del litio, a través de subsidios u otro tipo de incentivos para que los proyectos puedan ser comercialmente rentables en el corto plazo. Entonces, mientras no haya alguien que te firme ese contrato de compra, los proyectos no van a lograr levantar financiamiento y estar operativos. Alfredo, no sé si quería agregar... No, sí, más que nada, dos asuntos. En primer lugar, recalcar nomás que es importante el rol de la academia y eso lo facilita la Ley de Transferencia Tecnológica y Conocimiento, la Ley 20.285. Ideal sería que se diera este triunvirato perfecto, como mencionaba Johan y Lindley. Y segundo lugar, respecto a, no sé qué me podrían decir acá los invitados sobre lo que en su momento se truncó, que Chile en Piñera 2 iba a ser el epicentro de lo que era el protocolo del cambio climático, nos iban a reunir todos acá en Chile, y que se truncó por el estallido social. Al final, yo venía escuchando del hidrógeno verde de antes de que ocurriera el estallido social, en qué manera eso vio afectado lo que fueron sus proyectos o las inversiones que tenía Chile, las ideas que tenía en materia de desarrollo de hidrógeno verde. Mira, yo creo que la geopolítica nacional e internacional cambia año a año y, por ejemplo, el año pasado estaban todos en la industria apuntando a Estados Unidos porque el gobierno de Biden había ofrecido un subsidio de hasta $3 el kilo de hidrógeno, siendo que ahora llegó Trump y eliminó ese subsidio y ahora están todos mirando de nuevo hacia Sudamérica y a Chile. Oye, ¿hay algún proyecto en el cual podamos invertir? Porque en realidad ya Estados Unidos no va. Entonces, y digamos todo lo que es la concepción en torno al cambio climático, de nuevo, es variable. Uno de los grandes impulsores del hidrógeno verde fue la guerra en Ucrania, porque hizo que los precios del gas se fueran a las nubes, se duplicaron, se dispararon. La industria alemana estaba pagando 2 veces más lo que venía pagando el 2020, entonces ya se estaban viabilizando un sinnúmero de proyectos en Europa justamente que ofrecían la molécula verde porque el precio de la competencia gris se disparó. Entonces, y así hay un sinnúmero de elementos que van justamente influenciando cómo los gobiernos van reaccionando y también cómo la industria va buscando oportunidades de negocio en torno a eso. Entonces, claro, es una respuesta bien compleja de responder y hay varios ángulos
Es verdad. Son escenarios dinámicos, cambiantes, hasta medio veleidosos, ¿no? Medios volátiles también. Nos vamos a separar brevemente, nos vamos a la pausa, la última ya de esta noche, y a la vuelta le damos una pincelada de manera somera. Vamos a hablar de este tercer Congreso Regional de Hidrógeno Verde que se realiza en nuestra región de Antofagasta. ¿Cuándo? ¿Cómo se va a dar? Todas las implicancias a la vuelta de la pausa. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Estamos de regreso, habíamos terminado de conversar algunos puntos del bloque anterior. Johan, no sé si te gustaría continuar un poquito lo que le planteaba Alfredo, esta premisa que es tan importante antes de seguir adentrándonos ya en este Congreso Regional que quedan poquitos días para vivirlo. Específicamente, ¿cuál, disculpa, la temática del...? No, lo asunto más que nada fue lo que hablábamos respecto a una especie de... Se sintió en cierta forma un estancamiento nacional, Claro. Por un momento por el estallido social, sumado lamentablemente por lo de la pandemia, no dio el espacio al final para que nosotros discutiéramos estos asuntos que son sumamente importantes para, no solamente por un asunto energético de las empresas, sino que para nuestro diario vivir, el desarrollo sustentable implicando el crecimiento de la comunidad y que favorezca nuestra calidad de vida. Entendamos que después del estallido también hubo un periodo de pandemia, entonces claro. Entonces hubo ahí un estancamiento al menos de desarrollo en todo tipo, y eso en qué manera pudo haber afectado a los empresarios que se aventuraron al hidrógeno verde. Sí, perfecto. No, mira, yo creo que igual la industria fue bastante inmune a eso en el sentido de que había un modelo de negocio que se estaba armando en torno al hidrógeno verde que lo favoreció. O sea, pensemos que el 70% del costo de un kilo de hidrógeno verde es tu costo de energía renovable. Entonces, por ejemplo, volviendo a la primera pregunta que hicieron, yo creo que el hidrógeno verde se digamos, volvió factible cuando ya el costo de la energía renovable llegó a ser lo suficientemente competitivo como para que la molécula de hidrógeno fuera competitiva con los combustibles fósiles que busca desplazar. Entonces, en Chile, siendo un importador neto de energía, históricamente hemos tenido un costo alto de energía, de petróleo, de carbón, de gas. Entonces, la solución renovable siempre fue interesante porque es una forma de ganar soberanía energética y hacer más competitivas nuestras industrias locales a través de encadenamientos productivos. Entonces, yo creo que ahí lo importante de resaltar es eso. O sea, la industria fue bastante dinámica gracias a eso. Y que hay un interés nacional justamente en, por un lado, de nuevo, abaratar tus costos de producción a través de energía renovable barata, pero al mismo tiempo también agarrar una oportunidad de mercado que es exportar esta energía renovable al resto del mundo. Sí. Y ahí ya entramos a competir justamente con actores como Australia, como el Medio Oriente, como China, que cada uno tiene sus ventajas y también desventajas. Por ejemplo, los países más avanzados hoy en día son China y Arabia Saudita, pero que son regímenes políticos bastante especiales. O sea, todos sabemos, China es una economía centralmente planificada, con un comité político del Partido Comunista. Arabia Saudita es una monarquía absolutista hereditaria, entonces tienen una forma de sacar adelante los proyectos bastante más rápida, por así decirlo, que nosotros. Sí, claro. Entonces, igual el timing, digamos, es complejo y por eso Chile también se destaca en varios aspectos. Es que ahí está el detalle, Johan, por eso te preguntaba esto, porque precisamente cuando estamos hablando de estabilidad política, ahí llegan las inversiones. Entonces, cuando estamos en un momento de estallido social independiente del tema estancamiento, estamos hablando del asunto de inestabilidad política, internacionalmente se retiran los inversores y por otro lado eso al final marca las diferencias. Por ejemplo, la situación que tenemos, la realidad ahora mismo respecto a lo que tienen otros países, como tú mencionabas anteriormente, sobre los países que exportan petróleo, otros recursos, por ejemplo, como Venezuela, Arabia Saudita, otros países donde existe una inestabilidad política demostrable. Claro, pero mira, yo creo que los fundamentos económicos son tan buenos en Chile, o sea, la energía renovable es tan costo competitiva comparado con el resto del mundo, tanto en Antofagasta como en Magallanes, que los proyectos avanzan solos porque, de nuevo, el marco regulatorio es estable, tenemos la política de Estado que es independientemente al gobierno de turno, pero también la economía detrás de la producción de ese hidrógeno verde es atractiva y hace que los proyectos avancen gracias a eso mismo, o sea, a lo que ya existe y a la regulación que facilita justamente el desarrollo de proyectos a largo plazo. Lindley, quiero volver a un punto que tú deslizabas el bloque anterior. Decías, claro, están aunadas las voluntades, se quiere proyectar a Antofagasta y a Chile en el camino del hidrógeno verde, pero ¿estamos preparados para ello? Porque claro, uno entiende que industrializar el concepto del hidrógeno verde en cuanto a su producción incluye también estandarizar de buena manera, nivelar hacia arriba estándares técnicos, medioambientales y también sociales. Una cosa es querer y otra cosa es estar preparado
¿no? Para esa propensión. ¿Sientes tú que estamos preparados como país, al menos como sociedad? Nos estamos preparando, Ya. estamos preparando, ya que todo esto que se está desarrollando tiene como una definición, el problema del huevo o la gallina. ¿Qué es lo primero? La generación Claro. de hidrógeno o el consumo de hidrógeno. Y eso viene de la mano justamente con todas las problemáticas que han estado conversando desde el punto de vista geopolítico. Justamente puede haber justamente un avance lento en los proyectos, ya sea por COVID, pero si bien esto es bastante robusto a nivel chileno, se ha visto lo que conversamos anteriormente, este valle de los grandes proyectos. Se anunciaron muchos, están quedando no muchos en Chile. Si tú ves los últimos proyectos, para ir al punto, el año 2020 habían 22, 23 proyectos. Cuando tú miras el listado de proyectos ahora en Chile, hay en torno a 64 proyectos. Eso quiere decir que pensamos que estamos preparados y nos estamos preparando. Por tanto, la pregunta es la siguiente, y es, personalmente, cómo trabajo con los tesistas. Oye, está este tema, ¿te interesa? Sí, pero es que quiero salir a la minería, ganar dinero inmediatamente, y esto es a futuro. Claro. Por tanto, hay que tomar ciertas decisiones, y es lo que hemos estado haciendo ahora. ¿Qué es lo bueno? Tenemos bastantes instrumentos, principalmente públicos, en donde esa preparación ha ido creciendo de manera exponencial, tanto para los tomadores de decisiones, justamente profesionales del CEIA, como para también los estudiantes que van a ser los capitanes de industria en los próximos 15 años. Por tanto, ¿nos estamos preparando? Sí, pero nos falta preparación para manejar industrias con alta incertidumbre. Nosotros no somos Estados Unidos, que manejan industrias con alta incertidumbre, con capitales de riesgo. Aquí es casi sandía calada, invierto. Ahora estamos transicionando hacia eso aquí en Chile. Es primera vez que se da esto. Pasó con el litio, lamentablemente no le hemos dado valor agregado que debiera habérsele dado. Con el cobre lo mismo, seguimos extrayendo mineral, procesándole para que se cobre, pero no le hemos dado valor agregado. Y este es un punto de inflexión en donde sí podemos darle valor agregado a un insumo que podemos generar en Chile, en donde tenemos estas ventajas comparativas. Y es un insumo que es renovable, que si bien sale del agua, el agua es finita, Sí. pero se toma como un recurso renovable. Ya. Entonces, nos estamos Sí. preparando y estamos mirando eso a largo plazo. Se entiende. Zanjando esos puntos, Johan, entremos de lleno también en el tema principal de conversación de este último bloque de nuestro programa, que tiene que ver con la realización de este tercer Congreso de Hidrógeno Verde a nivel regional, justamente con capital acá en Antofagasta. Quedan poquitos días. Es el 18 de junio próximo. ¿Qué significa una nueva edición en su tercera ya de este tipo de congreso acá a nivel antofagastino? Mira, nosotros como asociación gremial está en nuestro ADN el regionalismo y fue fundada la asociación con el único propósito de acercar la industria del hidrógeno verde a la gente, a las comunidades, a las autoridades aquí en la región, a la academia y digamos a los actores varios que forman parte del ecosistema regional. Porque claro, es una industria que es bastante conceptual, difícil de entender, con muchos actores distintos que están entrando. Entonces, el objetivo de este congreso justamente es poder traer a los principales expertos, autoridades y referentes de la industria para tener paneles de discusión temáticos en torno a las principales verticales de interés de la industria para que la gente pueda, obviamente, conocerlos y escuchar cuáles son sus posturas. Dentro de eso tenemos 4 paneles. Hay uno enfocado primero en las autoridades regionales y su visión del desarrollo de la industria. Después tenemos uno enfocado en la minería y el uso local, regional del hidrógeno verde. Después tenemos uno que viene Eduardo Vitrán, que va a estar la presidenta de H2 Chile, que es el gremio nacional, y que vamos a tocar ya temáticas más generales como oportunidades y desafíos para la industria del hidrógeno verde. Y después también vamos a hablar ya de los temas de infraestructura y las ventajas que tiene Antofagasta justamente para el desarrollo de proyectos, que es lo que hablábamos recién. Entonces, son año a año, esta es la tercera versión, y Sí. buscamos justamente tocar las temáticas que están en boga, porque de nuevo, la industria cambia radicalmente Sí. de un año al otro. Entonces, básicamente es eso, es poder justamente acercar, es gratuito, hay que decirlo, porque muchos eventos de esta industria son pagados, Sí. entonces la idea es eso. O sea, ¿Dónde es se va a realizar, Johan, en lo concreto? en el Hotel Enjoy. En el Ya. Hotel Enjoy, como tú dijiste, el 18 de junio en la mañana, la primera mitad del día.
Y no, ya tenemos prácticamente la casa llena, varios confirmados, pero invito al público que todavía quedan ahí oportunidades y que vean la página web del gremio, hantofagasta.org o el LinkedIn, y ahí está el link para inscribirse y ojalá puedan venir y ahí escucharnos. Aprovechando las bondades de la región de Antofagasta, todo lo que tiene que ver con los recursos, la región minera de Chile, y sobre todo también porque ahora se viene la construcción del corredor bioceánico. Entonces imagínense todo el desarrollo que se viene en la región. Entonces el hidrógeno verde es esencial y sumamente importante para el desarrollo de la comunidad, de las empresas, de la región en general. Ahora, doctor, ¿cuáles son las principales expectativas que tienen de esta tercera versión, tomando quizás como punto de partida en las dos anteriores? ¿Hacia dónde se avanzó después de cada congreso? ¿Qué sensación les deja a ustedes también como especialistas en esta materia poder concretar una nueva edición de este tipo de instancias? Sí, cada congreso tiene ciertos tópicos. El congreso del año pasado tuvo una componente técnica bastante fuerte. El congreso de este año, viendo justamente todos los invitados, tiene una componente más de certidumbre de los grandes proyectos. Ya. Hacia allá apunta ahí apunta el congreso. Ya. Y es justamente el eslabón débil de este desarrollo del hidrógeno. ¿Cómo aumentamos la certidumbre desde el punto de vista económico, técnico, político y social? Y justamente este tercer congreso que organiza H2 Antofagasta va a tener esa componente, la certidumbre asociada a los proyectos que se van a desarrollar tanto en la región como en otras regiones, principalmente en Magallanes, pero obviamente enfocado en la región de Antofagasta. Y ese tema es súper importante también porque ya tenemos cada vez más información práctica y datos y experiencias. Por ejemplo, el ferrocarril de Antofagasta ya cuenta con una locomotora de hidrógeno aquí que está en fase de pruebas y que deberían tener operativa probablemente durante este año, y tenemos dos proyectos grandes, los que les conté, que ya están en tramitación de su evaluación de impacto ambiental, entonces ya están en tierra derecha, entonces ya tenemos experiencias prácticas y la industria está pasando del PowerPoint, digamos, de la presentación, ya a la materialización. Y eso yo creo que a la gente es lo que valora y lo que les gusta, o sea, escuchar la contingencia y de nuevo, qué es lo que es las oportunidades que ellos ven, pero también los desafíos, sobre todo los desafíos, por la complejidad que tiene. Johan, me quedo contigo. Si hay alguien que está interesado en la casa, está ahora escuchándonos, quiere participar, quiere ver si es que todavía quedan algunos cupos para inscribirse, dónde lo puede hacer, dónde puede obtener también la información fidedigna de este congreso. Sí, como les decía, la página web es www.hantofagasta.org. Ahí van a encontrar la información y el link para inscribirse, o también en el LinkedIn de la asociación, también H2 Antofagasta, y ahí van a poder justamente llenar el formulario e inscribirse. Así que todavía hay cupos disponibles y queremos invitar a toda la comunidad, no solo de la ciudad de Antofagasta, sino que también ojalá de la región, para que puedan venir, porque claro, es un evento al año. Y es una oportunidad única para que veamos actores que son referentes de esta industria y que podamos también compartir con ellos. Y la idea siempre ahí es compartir con los y la importancia, ¿no?, de poner en valor la participación activa de las 9 comunas de la región. Me imagino que eso también es importante, ¿no? Tiene mucho que ver. A ver, ya estamos llegando a la parte final de nuestro capítulo, hoy conversando sobre hidrógeno verde en la región, en el país. Johan, la cámara para que te pueda referir también al público, si quieres reiterar la invitación o hacer un resumen de lo que hemos venido conversando en esta horita. Mira, yo creo que estamos ante una oportunidad histórica, que son esos momentos que se dan una vez por siglo, en el cual uno puede diseñar una industria desde cero, que va a ser la industria que va a marcar la pauta en el desarrollo económico de la región probablemente por los próximos 50 años. Y también estamos en una oportunidad en la cual hay una autonomía en términos político, en términos de que el regionalismo cada vez está más consolidado a nivel nacional, y tenemos la oportunidad de nosotros juntos, autoridades, comunidades e industria, conversar y diseñar una industria que nos favorezca a nosotros, a los antofagastinos. O sea, creo que nunca fuimos la prioridad y ahora creo que corresponde que así sea, para que podamos de una vez por todas fijar un modelo de desarrollo del cual nos sintamos orgullosos nosotros y nuestros nietos, porque estamos justamente ahí. Y si hacemos las cosas bien ahora, nos vamos a dar cuenta de los beneficios de eso en los próximos 50 años. Así que yo invito a la población a venir, participar, escuchar, opinar, para que podamos justamente ir trabajando esto de forma eficiente y después lo podamos concretar de forma exitosa. Perfecto. Idem, doctor, palabra al cierre, por favor. Sí, complementando lo que comenta Johan, que es la parte macro, donde se tienen que tomar las grandes decisiones, yo voy a dirigir específicamente al capital humano. Nunca antes en la historia del planeta hemos tenido tanto acceso a la información.
Hay tantos desafíos tecnológicos que hay que resolver en los próximos años, que invito justamente a los estudiantes de la región a participar, a realizar sus tesis en las problemáticas que tiene la región. Estamos todos juntos en este gran problema que es el cambio climático, el aumento de la temperatura del planeta. Por tanto, invito a los estudiantes de colegios y universidades, centros técnicos, a trabajar en alguna temática que nos puedan ayudar a los científicos, a la sociedad, al sector privado, al sector público, a resolver esas problemáticas, ya que este problema es de todos. Y como es de todos, tenemos que solucionarlos entre todos. Ahí está, agradecemos la presencia de Johan Dreyer, presidente del Gremio de Hidrógeno Verde en Antofagasta, Lindley Maxwell, investigador del CICITEM, y a nuestro panelista semanal, el académico y abogado constitucionalista Alfredo Loyola. Hoy conversando, versando, tratando de desglosar todo lo relativo al concepto de hidrógeno verde a nivel de región en Antofagasta, a nivel país y también en el mundo. ¿Cómo pretendemos como sociedad descarbonizar nuestro planeta? Ahí está la invitación para que usted siga conversando, siga debatiendo estos temas que nos importan y nos debiesen, por supuesto, preocupar a todos. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes, acá mismo, a través de la pantalla de Antofagasta Televisión, a las 20 horas. Que les vaya muy bien. Fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro. Conversaciones y análisis en profundidad. Contingencia y debate. Pulso. Por Antofagasta Televisión.